visión, determinación, voluntad, osadía, templanza, aquellas cosas que te definen como joven vencedor. Cruz, muerte, resurrección, esperanza, vida eterna, aquel que determina y cambia el rumbo de tu vida, lo que te redefine y te hace aún más que vencedor. Conócelo, Más que Vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Navidad. ¿Cómo fue la primera Navidad? La historia la encontramos relatada en dos evangelios nomás. Mateo 1, 18 al 25 y Lucas 2, 1 al 20. Pero no lo vamos a leer todo, aunque podemos hacerlo también. Mateo 1, 18 al 25, el primer libro de la Biblia. Es así, en 26 versículos solamente está la historia del nacimiento del hombre más influyente y más grande de la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret. Dice: el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, no tuvo relaciones con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Otros 20 versículos encontramos en Lucas 2, 1 al 20, que no lo vamos a leer. Dice parecido, más algunos detalles. Impresionante que la historia del hombre más poderoso del mundo, más influyente, haya tan pocos datos de su nacimiento. Generalmente hay ríos de tinta que corren en base al nacimiento y a la época de gloria de un hombre de influencia, político, militar o religioso, no importa. Sin embargo, los evangelios, que son los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente relatan 20 y pico versículos, 26 versículos relata el nacimiento de Jesús. Y dedica 2/3 partes de todo el relato a su última semana de vida. Fíjense, 2/3 partes de su vida está resumida solamente en una semana antes de morir. Todo el resto, su juventud, nada sabemos. Aparece Jesús aquí naciendo, a los 4 años es exiliado a Egipto, y podemos ver que allá por los 12 aparece de vuelta en un acontecimiento muy raro en el templo con los maestros de la ley, y después de 18 años reaparece ya predicando el evangelio por 3 años y medio, y muere en una cruz, es resucitado, 40 días está con sus discípulos y parte al cielo, y después los discípulos continúan su obra. Y de todo esto que les hablé, 2/3 partes solamente hablan de la última semana de muerte, porque el énfasis está en la muerte más que en el nacimiento. Jesús nació y murió, pero lo importante es que Él murió y que resucitó.
Nacer lo puede hacer cualquier persona. Nosotros hemos nacido en algún momento, por eso estamos acá. Todos también vamos a morir. Ahora, el resucitar solamente lo puede hacer alguien que sea Dios. Y Él resucitó. Y eso significa que Él fue aceptado por Dios. Y Él es un salvador y es un puente viable para la salvación del hombre. Ahora, volvamos a su nacimiento. Un párrafo quitado de un libro dice: no hubo fiesta, no hubo comilona, no hubo fuegos artificiales, ni reuniones sociales, ni arbolitos de Navidad, ni regalos, ni luces por toda la ciudad, ni tarjetas navideñas doradas, ni promos especiales en los lugares de compras, nada, absolutamente nada, solo una noche oscura, mesones repletos, falta de solidaridad, pastores sudorosos y somnolientos en una noche calurosa palestina. Un establo, animales que con su respiración calentaban el ambiente, un pesebre, un niño envuelto en sábanas, un marido solo y desesperado, una joven que se convirtió en madre y ángeles que adoraban. La historia de por sí ya es muy contradictoria, dice el autor. Loca, poco coherente y confrontadora. Un rey que nace en un establo y no en un palacio. Un creador que nace en su creación. Y el dueño de todos los soles del universo calentándose con el calor de la respiración de unas cuantas cabras, ovejas y camellos. Todo muy precario, todo muy raro. El creador de los cielos y de la tierra naciendo en uno de los miles de millones de planetas que creó, en la más absoluta pobreza y necesidad, con dos jóvenes como padres que juntos tal vez no tenían ni 40 años de edad. Y todo esto aconteció, todo este acontecimiento que cambió el rumbo de la historia, estamos en el año 1011, entrando al 1012 porque se recuerda el nacimiento, este acontecimiento, todo el rumbo de la historia narrada, nada más que en 28 cortos versículos que no dan más que una sola página de toda la Biblia. Tal vez porque el énfasis de la Biblia no está tanto en el nacimiento de este niño, sino en su muerte. Es más, así como la palabra de Dios solo dedica poco menos de una página a su nacimiento, dedica, y me corrijo, 1/3, no 2/3, 1/3 de todo el evangelio a su muerte. ¿Qué está festejando el mundo hoy? ¿Qué festejó ayer de noche? Porque miles de millones de personas en todo el mundo, de diferentes credos, razas, nacionalidades, adornan sus casas, alumbran sus calles, se saludan, se reencuentran en esta época del año. ¿Qué fiesta es esta que hasta en los lugares donde hay guerras y guerrillas, revoluciones, se dan una tregua para festejarla? Es el único día del año donde no hay un solo disparo de guerras, guerrillas o conflictos armados. Sí o sí, aún en países musulmanes, aún en países asiáticos, se hace una tregua el 24 de diciembre para pasar una noche de paz. Han habido historias de soldados, hay una historia verídica en la Segunda Guerra Mundial, soldados alemanes contra rusos, creo que eran, que hicieron un pacto no hablado del 24 y festejaron juntos la Navidad. Hay películas que se han hecho de ese acontecimiento. Y al terminar el 25, cada uno volvió a sus trincheras y volvieron a dispararse unos a otros. Realmente hay una fuerza muy especial en Cristo. Porque no se festeja la fecha, se festeja la razón. Sabemos que este día no es bíblico, es un día pagano, es el nacimiento de otros supuestos dioses, egipcios, griegos, romanos. Pero nadie está festejando el cumpleaños de Mahmud, ni Astarek, ni de ninguna otra deidad. Todos estamos festejando el nacimiento de Cristo. Más allá de la fecha está la razón. Evidentemente, ¿por qué se gastan miles de millones de dólares en todo el mundo en regalos, adornos, decoraciones, festejos, celebraciones, compras y viajes? Están festejando algo. La Navidad es el nacimiento, básicamente, y creo que todos lo saben, de Dios en la tierra con un cuerpo humano ilimitado. En el libro de Colosenses 2:9, si me pueden seguir con la Biblia, Colosenses 2:9, es muy importante porque este es un mensaje muy evangelístico. Tal vez muchos ya han oído lo que estoy diciendo, no obstante van a aprender muchas cosas, pero aquellos que vienen por primera vez o que no conocen mucho la historia bíblica, estén atentos porque sé que van a aprender mucho y Dios les puede hablar. Colosenses 2:9
Voy a leer primero en la versión Reina Valera, que es la más popular entre nosotros, y después voy a leer otra versión. Colosenses 2:9 dice: porque en Él, refiriéndose a Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Acá nos muestra que Jesús era 100% hombre. En la versión, lenguaje sencillo, dice: Cristo es completamente igual a Dios. Ese mismo versículo. Esto para cumplir la más grande misión de la historia de la humanidad, que es salvar al mundo de sus pecados para que estos no pasen la eternidad en condenación. En Lucas, el Evangelio de Lucas 2:10 y 11, que podemos leerlo, voy un poco rápido, discúlpenme los que no saben manejar bien su Biblia todavía, pero en Lucas 2:10, 11 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Redentor. ¿Quién nació? Un Salvador. Ahí ya está plasmada su misión. Pregunto, aquí, físicamente hablando, no necesitamos de un Salvador, porque no hay un peligro, ¿me explico? Pero si hubiera un peligro de incendio, de algo, de un amotinamiento, de violencia, el Salvador sería la policía o el bombero que venga, ¿me explico? Pero ahora no hay ninguno porque no hace falta. Nadie necesita ser salvado de nada, físicamente hablando. Y si el mundo no necesitaba de un Salvador, pues entonces no hubiera usado este título del Señor. Si dice el Dios visitó al mundo para salvar al mundo, quiere decir que el mundo no tenía posibilidades de salvarse por sí mismo. La versión lenguaje sencillo dice: pero el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén, es el Mesías, el Señor. En Juan 3:16, todos saben por qué de tal manera amó Dios al mundo. Quiero leer esta versión. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, dijo Jesús, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Eso dice Jesús de él mismo. No fue una situación forzada. No fue algo que escapó de las manos de Dios. No fue que Dios creó al hombre perfecto, como Adán y Eva, y ellos pecaron y Dios dijo: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos ahora? No. Es un hecho que en la omnisciencia de Dios y en su soberanía ya estaba estipulado que iba a ocurrir. Si no fuera por la intervención de Dios, la Biblia dice, el ser humano nunca podría ser salvo. La ruptura sería eterna y definitiva. En Efesios 2:1 dice que la Biblia dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Con ese solo versículo es suficiente para poder argumentar de que nada puede hacer el hombre para acercarse a Dios si Dios no toma la iniciativa. Me dirás: pero yo desde chiquitita me gustaban las cosas de Dios. Yo desde joven me acercaba a Dios. Bueno, la Biblia dice que el querer y el hacer lo pone Dios de acuerdo a su buena voluntad. Si vos tuviste un sentimiento de acercarte a Dios desde chico, aún a veces a pesar de todo tu contexto, quiere decir que Dios puso en vos ese deseo. Porque la Biblia dice que estando muerto en delito y pecado, Él nos dio vida en Cristo Jesús. Pero en forma natural el hombre no puede, y esto es importante que entiendan, no puede acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre desprecia en su naturaleza profundamente a Dios. Yo de esto voy a argumentar en un rato más. El ser humano desprecia a Dios, desprecia profundamente a Dios y no se acerca a Dios porque no puede, pero no es que no puede en el sentido de que no quiere, no tiene la capacidad de hacerlo. Como por ejemplo esa persona que te dice, este ejemplo me pareció fantástico, dice: no puedo perdonar a alguien. ¿Sabes que tenés que perdonar? Sí, sé que tengo que perdonar. Pero ¿por qué no le perdonás? Porque le aborrezco. La Biblia dice que el hombre en su naturaleza caída, todos nosotros, hemos aborrecido a Dios profundamente. Y ese aborrecimiento nos impide poder acercarnos a Dios, a no ser que Él tome la iniciativa. Con esto se demuestra que a Dios le costó más salvarnos a nosotros que crear todo el universo. Para hacer los cielos y la tierra, Él dijo: sea la luz, apareció la luz.
Sepárense las aguas de la tierra y haya lugar seco. ¡Pum! Ocurrió. Que las aguas produzcan todo tipo de peces, que la tierra produzca todo tipo de árbol y que en los aires vuelen todo tipo de aves. ¡Bum! Ocurrió. Pero para salvar al hombre, Él tuvo que salir de su trono, encarnarse en un ser humano, en un embrión, entrar en un vientre y nacer en este mundo para salvarnos. ¿El punto cuál es? El punto es que nuestra situación estaba bastante complicada como para que Dios, que con su boca crea el universo, tuvo que moverse de su trono para salvarte a vos y a mí. Quiere decir que ya no había otra opción. Ya no había otra opción. ¿Por qué Dios tuvo que hacer tremendo sacrificio de venir siendo Dios a aparecer por la humanidad? Hay un pensamiento casi universal de que el hombre será juzgado según lo bueno o lo malo que haya hecho. Si lo bueno supera lo malo, o lo malo que hizo no fue tan malo, o si cumplió con ciertos preceptos rituales de una vida religiosa, o por pertenecer a un credo, o guardar cierta moral y respeto a su prójimo, estos serían salvos, no serían condenados. La mayoría cree eso. Otros piensan que un Dios tan bueno, esta es otra mentira, porque está en contra de la palabra de Dios, de que Dios es tan bueno que jamás castigaría ni condenaría a nadie. Otro grupo mayoritario evita pensar en esto porque o tienen miedo, o porque le produce incertidumbre, o tienen incredulidad ante todo, no porque afecte su forma de pensar, su razonamiento, sino porque el mensaje bíblico confronta su moral. Ayer estuve viendo a la noche una película con mi esposa, no sé si es prudente dar el nombre, pero en fin, es donde una mujer está en búsqueda de Dios y viaja a la India. Y ahí le profetiza a un hombre algo y le adivina exactamente lo que ella quería, encontrarse con Dios. Y en su búsqueda de Dios, ella fornica, se acuesta con un hombre, con otro, le deja a su marido. Y después le agradece a Dios de ese hombre maravilloso que encontró, que era el tercero con quien se estaba acostando ya. Y se había acostado tantas veces que ya tuvo problemas de sus riñones y todo, pues supuestamente le creó una infección urinaria de tanto sexo que tenía. Fornicaron, adúltero. Y ella le agradecía a Dios por ese encuentro espiritual que tuvo. Así de ciega está la gente, mi hermano. Así de perdida está la gente. Vos dirás, pastor, es una película. No es una película, es el reflejo de la humanidad, que creyendo que viviendo como quiere, va a encontrarse con Dios. Claro, se va a encontrar, pero para juicio, dice la Biblia. La Biblia dice, la única condición es el arrepentimiento y la dependencia de Cristo. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y arrepentimiento es una palabra griega, metanoia, cambio de mentalidad y de dirección en la vida. Me iba acá, doy media vuelta, me voy allá. Cambio de mentalidad, renuevo totalmente, una metamorfosis. Aún en los detalles de nuestras vidas, aún tiene que afectar nuestra moral, tiene que afectar nuestro carácter, tiene que afectar la forma de comer, la forma de hablar, tiene que afectar sí o sí toda nuestra vida, todo nuestro ser. Tiene que invadir espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que agregar otra pregunta a todo esto que estoy planteando. ¿Qué concepto tiene la gente de Dios entonces? Esta es una sociedad que vive de espalda a la muerte y a Dios. Fíjate, nadie quiere saber nada de la muerte ni de Dios. Hasta en los velorios hay una negación. Porque fíjate, yo como pastor me voy mucho. Hace unos días estuve en un velorio de una señora que falleció, la mamá de un joven de acá de la iglesia. Y la gente no es consciente de lo que realmente está ahí. Yo veo de repente la Recoleta y paso y miro así en el semáforo y pienso. Porque la Biblia dice que hay sabiduría en pensar en eso. Entonces yo quiero ser sabio. Y medito y pienso. ¡Wow! Lleno de cuerpos descompuestos. Y todo lo que estamos transitando acá alguna vez pararemos ahí simbólicamente. No todo ahí, ¿verdad? Otro en otro lugar. Vamos a morir. Vamos a morirnos. Piensen un poco. Es tremendo. Es algo desolador. Que vamos a partir. Vamos a morir. Alguna vez vamos a tener que morir, se va a acabar nuestro cuerpo.
Y la gente vive, anda. En el velatorio se ríen. No porque no sean conscientes ni respetuosos a la muerte de nadie, pero como que hay una anulación. Pero si vos mirás, es ahí donde vos y yo estaremos. Alguna vez. Y lo peor de todo, no sabemos cuándo. ¿Por qué digo lo peor de todo? Porque la Biblia dice nuevamente, contradiciendo la mente humana, que es mejor saber cuándo vamos a morir. En mi humanidad a mí no me gustaría saber cuándo voy a morir. Pero la Biblia dice que es una bienaventuranza saber cuándo vas a morir. Para estar preparados. ¿Cuánta gente ha partido este año? 20 personas murieron ayer. Leí en los informes esta mañana. 20 personas que salieron de sus casas dándole un beso en la frente a su mamá y a su papá, a su esposa, a su hijo, lo que sea, para ir a divertir, volver a la mañana. Están en este mismo momento siendo velados en distintos lugares del país. Nadie sabe. Vivimos como si fuésemos eternos. Aún el viejito no piensa en eso, menos los jóvenes. Vivimos de espalda a Dios y a la muerte, las dos únicas realidades del ser humano. Muchos tienen a Dios, lo tienen como un amuleto de buena suerte. Acá está Pepi, el joven que pasó, el pastor Pepi, que le decimos, es un joven con un llamado pastoral fuerte, contador, casado con 2 hijas. Y en su adolescencia, en su juventud, él era un hombre, un joven de las barras, drogadicto. Ya ha testificado en muchos lugares, hemos hecho programas con su vida. Y dice que él abría su ropero y tocaba su Biblia, hacía el nombre del Padre y ponía acá su revólver y se iba a delinquir. Uno dirá, pero ¿qué tiene que ver la Biblia, el nombre del Padre con ir a delinquir? Sí, yo no preguntamos eso, pero me gustaría preguntarle a él qué pensaba. Y me decía, eso me da buena suerte. Muchos tienen colgado un rosario ahí en su espejo retrovisor y entran y salen de los reservados con una mujer ajena. Ya he visto pescaditos también. No se preocupen. Entonces se cumple lo que la Biblia dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Voy así, pues estamos en Paraguay, en Guaraní, así. No tiene miedo. La Biblia dice, no hay temor delante de sus ojos. El que tiene temor de Dios, tiembla ante Dios. Tiembla, dice, aún no habéis resistido el pecado hasta la sangre. Tiembla ante la posibilidad de pecar contra Dios. La gente no. Me dirás, pero pastor, ¿por qué hablas de esto? Porque no se olviden que hay mucha gente que a lo mejor viene por primera vez. Miles me están escuchando por televisión. Y hay gente que nunca ha hecho un análisis de nunca ha mirado con esta óptica este mundo. Otros se acercan a Dios solamente en los momentos difíciles, en sus necesidades. Otros acomodan a Dios a sus gustos y exigencias. Un Dios que no exige nada y da todo. No importa lo que esto sea. Otros lo pintan como un anciano senil que lo tiene todo y con una que otra oración de vez en cuando le podemos quitar todo lo que queramos. La gran mayoría tiene una ignorancia autoimpuesta en cuanto a Dios. ¿Por qué una ignorancia autoimpuesta? ¿Por qué autoimpuesta? Porque Biblia hay por todos lados. Se regalan las Biblias. Cualquiera puede conseguir una Biblia. Sin embargo, la gente no conoce la Biblia. Ahora, meditar mucho en la Biblia puede ser algo muy peligroso. Tengo que advertirles. Es peligroso. El pensar que esto puede quitarnos nuestra comodidad e incomodar a nosotros y a los que están alrededor nuestro por no estar de acuerdo con ese estilo de vida puede ser algo muy peligroso para nosotros. Fíjate Jesús vino a la tierra y removió todo. Lo leemos muy románticamente en la Navidad, pero la verdad que fue un momento muy difícil. Fíjate, una joven virgen de 16, 17 años, a punto de casarse, imagínense a ustedes chicas, y viene y le dice a Dios, te vas a embarazar de mí.
Y vas a tener que explicarle a todos que tu embarazo no es fruto de una fornicación ni de una traición, sino es por el Espíritu Santo. Te puedo asegurar que le quitó de su comodidad a María. Chicos, tu novia con quien no tuviste nunca sexo, te viene un día y te dice: con quien te vas a casar, tu princesa, estoy embarazada del Espíritu Santo. Te quitó tu comodidad. Unos reyes que vienen de Oriente cruzando el desierto para traer regalos guiados por una estrella de Belén. No era subirse en un avión y aterrizar en un aeropuerto internacional con aire acondicionado. Un rey que se siente incómodo ante la amenaza de su trono y manda a matar niños, Herodes. Todo se revolucionó cuando Jesús vino. Todo se revoluciona cuando Jesús nace en tu corazón. O debería de. Ahora, ante esta situación nuestra como seres humanos caídos, nada podemos hacer por agradar a Dios, nada. El profeta Isaías lleva a tal extremo el pecado del ser humano, y escuchen esta, y lo digo entre comillas, barbaridad que dice la Biblia. Me imagino, una barbaridad, una locura. Está en la Biblia, dice en el capítulo 64, versículo 5 del libro de Isaías, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Qué dice el hombre, Dios del hombre sin Dios? La Biblia dice. Es fuerte, ¿eh? No es precisamente un versículo para poner una tarjeta de Navidad o de casamiento, ¿verdad? Es duro. O sea que está en la Biblia. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Está hablando de la humanidad. Ahora, no me sorprende tanto que diga suciedad por el hombre, porque yo me he sentido una suciedad en muchas veces en mi vida, yo. Y no es que hice una barbaridad, capaz que me porté mejor que vos también, ojo. Sencillamente tuve mucha convicción de pecado. A veces me he sentido una suciedad al salir de una reunión donde se habló mal de un amigo que no estaba. O al haberla enamorado a una chica para conseguir algo que una vez obtenido, lo dejo. Eso es ser una suciedad. Destrozar el corazón de una persona para tenerla, como si fuese un objeto. Discúlpeme, pagar a una joven para que se acueste contigo, pagarle, tomar 50,000 y déjame hacerte todo lo que yo quiera. La hija de alguien, la hermana de alguien, la madre de alguien. Pero con nuestras madres no se metan, ¿eh? Con nuestras hijas no se metan. Ahora, a mí me dijeron una vez: mira, tenés que ser ya hombre. Yo dije, bueno, solamente me va a pedir que trabaje, que estudie. No, tenía que tener sexo con una mujer. Entonces me imagino un animal teniendo sexo se vuelve hombre. Pero en fin, el punto no era ese. ¿Y con quién? Y con alguna mujer. ¿Y quién? Y una cualquiera por ahí. ¿Y con tu hija qué tal? Le dije. Vos estás loco, es mi hija, no una cualquiera. Para vos no es una cualquiera porque es tu hija. Pero para otro que no te conoce, tu hija es una cualquiera si un hombre le está diciendo lo mismo que vos me estás diciendo a mí. Somos como suciedad. Somos como suciedad. Y nuestra justicia, dice la Biblia, lo que hacemos bien, aún lo que hacemos bien, fíjate, algunos dicen, no, pero este señor hace buenas cosas. La Biblia dice, aún lo que hacemos bien es pecado delante de Dios cuando estamos sin Dios. Aún lo bueno que hagamos está mal si no estamos con Dios. Es lo que dice la Biblia. Miren, yo transfiero toda la responsabilidad a la Biblia. Yo soy un mero vocero. Vos no romperías tu radio, a no ser que estés loco, por escuchar ahí lo que está diciendo un locutor en otro lugar de la ciudad. ¿Me explico? Eso nomás es para cubrirme por si alguien se me enoje conmigo. Es lo que dice la Biblia, gente. Es más, a mí todo me choca. Pero si yo soy pastor, tengo que ser consecuente y sincero y predicarle a ustedes la verdad. Porque la Biblia dice que daré cuenta de todo
lo que diga en este púlpito. Escuchen lo que dice la Biblia en Romanos 3 y al 11. La Biblia nos dice, nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. ¡Wow! ¿Te parece exagerado lo que dice la Biblia? Veamos un poco lo que yo leí. Una de las estadísticas que ustedes lo manejarán como quieren seguramente. De un libro que leí, se llama Un grito desesperado, de Carlos Sánchez, un escritor mexicano. Y dijo él, según datos publicados por la revista People en América, más de la mitad, escuchen, más de la mitad de los matrimonios de primeras nupcias fracasaron. 8 de cada 10 de los divorciados, 8 de 10 de los divorciados se vuelven a casar y 4 de ellos vuelven a divorciarse, 50%. 4 de 10 niños pasan su infancia en la casa de uno solo de sus padres. Aproximadamente 1 de cada 4 hijos son ilegítimos, fruto de un adulterio o estando en sus padres solteros. Y en la mayoría proviene de adolescentes. Una importante mayoría de los padres maltratan a sus hijos. La primera causa de muerte de niños menores de 5 años es el maltrato de sus padres. Causa de muerte. Hace poco leímos la noticia, un hombre se enojó con su hijo de 3 años, le ató, le puso en una lavarropa y le prendió la lavarropa y murió el niño. Salió en las noticias en unos días. Dirán, wow, cada loco. No, es un hecho aislado. 1 de cada 4. Hace poco se encontró una persona, no sé dónde, creo que era en Brasil o Argentina, en uno de estos países del Cono Sur, que tenía más de 170 alfileres bajo la piel. Un niño de 2 años, puesto por sus padres. Yo creo que la mayoría que estamos aquí no tenemos esa potencia, no tenemos no hemos llegado a esa barbaridad. Pero eso no quita que somos seres humanos con un potencial de maldad en nuestro corazón. Siempre digo cuando yo me voy a un ¿cómo se dice? A un médico y me dice, te hace un análisis de sangre, no me quita los 5 litros que tengo. Quita sencillamente un poquito en una jeringa, lo analiza y me da el resultado de todo mi cuerpo, ¿me explico? Así que no necesito yo tomar toda la humanidad uno por uno. Con que quitemos un grupo como muestra, ya está. Ahora, en promedio, 32 adolescentes se quitan la vida diariamente en Latinoamérica. El crimen más numeroso sin denunciar en América Latina es la muerte y el maltrato a golpizas de las mujeres por sus cónyuges. Casi todas las familias tienen por lo menos un hijo fracasado en los estudios. Aquí hay alguno. ¿No terminó? ¿O para ahí? Es un problema. Si hay alguien aquí, retome su estudio urgentemente. Te pueden quitar tu celular, tu champión en la calle, pero nadie te va a decir, deme todo lo que sabe. Eso no se puede quitar. Y te va a hacer tener una vida más llevadera. Ustedes conocen ese dicho paraguayo que dice, la Itaú andan de yucay, pero donde de coazú. ¿Qué significa eso? Que el ser tonto, o sea, de una mente estrecha, no te mata, pero te hace estar mal. Eso no es bíblico. La Biblia dice que la ignorancia te mata. No es que te hace andar mal nomás. Te mata. La ignorancia de Dios. Ahora, la absoluta mayoría de las familias hoy en día sufre uno o varios de estos problemas. Les cito. Abandono del hogar e inmoralidad sexual del padre. Hostilidad, burlas y falta de comunicación entre los hermanos. Vida independiente bajo el mismo techo. Papá hace su vida, mamá hace su vida, el hijo hace su vida. Machismo mal infundado de padres e hijos varones en opresión a la madre y las hermanas. Los mismos padres que le enseñan a su hijo que su mamá y su hermana son mujeres y hay que manejarle duramente. Yo conozco casos.
Vicios como drogas, alcohol, cigarrillos, juegos de azar, entre los hijos con un promedio de iniciación de 11 años de edad. Desórdenes sexuales primero en el padre, según la estadística. Estoy leyendo estadística, no es un antojo mío. El primer desorden sexual es el padre, en la mayoría de los casos. Seguido por los hijos varones, las mujeres y por último las hijas. Pero experimentando un sostenido crecimiento, también las madres. Antes los hombres eran infieles y las mujeres eran sumisas. Hoy en día eso ya se acabó, mi querido. Ya se acabó. Hoy en día las mujeres también la viven. Las facilidades que hay, las comunicaciones, la cultura. Antes era absolutamente chocante. Hoy en día, hasta el hombre tenía que disimular. Hoy en día es abierto. Hasta ya hay eso, cruzarse parejas. Caminar por la vida, gente, arrastrando este tipo de problemas como sociedad y como persona. Yo lo arrastro como persona, como sociedad, no como persona. Y me es muy tedioso, muy difícil. Me cuesta vivir positivamente en mi humanidad, en un mundo tan corrompido. Yo no soy egoísta, a mí me pone muy mal el dolor ajeno. Si alguien dice yo soy totalmente feliz, entonces es una persona que no tiene amor al prójimo. Porque yo no puedo, mira, hermanos, claro, no voy a vender mi casa, no puedo hacerlo tampoco, pero a mí me pone muy mal, mis hermanos, comer rico y que tanta gente en ese mismo momento en Asunción esté pasando hambre. A mí me corta, así me corta todo, irme con mi hijo al shopping o al parque, con mi vehículo aire acondicionado, con todas las vacunas, bien alimentado, con linda ropa, y un nene que escuché así que golpeó el vidrio y hizo así, de 3 años pidiéndome una limosna, y es de 2 centímetros la costra de mure que tienen los pies, y las madres sentadas en una esquina, entre 12, 13 mujeres, alquilando criaturas. Y que nunca lloran y están siempre dormiditos porque se les da vino con agua. Yo no puedo más disfrutar de ese día. No puedo. Mamá a veces me dice, vos no sos Dios, pero no sé, a lo mejor es de Dios que yo siento. O sea, yo disfruto, sí, me río, no estoy amarreado, pero estoy 100% consciente de que este mundo necesita de hombres y mujeres fieles. Hombres y mujeres que amen a la humanidad. Porque lo único que va a dar trascendencia en nuestra vida es cuánto serviste a otro y cuán transparente ha sido tu nombre y confiable. La Biblia dice, el buen nombre vale más que las piedras preciosas. Caminar en una vida así es como llevar un baúl de piedras sobre tu cabeza cuesta arriba. De cada 10 hijos con alguno de estos problemas, solo uno consigue deshacerse de las cargas y anomalías y consigue llegar a la cima. Solo uno, 9 de 10 hijos en América Latina está garantizado que va a crecer con frustración en algún área de su vida de una manera fuerte y marcante. O en su vida amorosa, o en su vida profesional, o en su vida económica, o en su vida personal. Este es un verdadero mensaje urgente, dice el autor. Un grito desesperado antes que sea demasiado tarde. El que no lucha por su familia, escuchen, si hay un hombre aquí que está pensando dejar su esposa y sus hijos, si hay una mujer que está pensando por una incompatibilidad de carácter dejar su familia, el que no lucha por su familia es alguien que no importa por qué otra cosa luche, no merece tener el lugar que Dios le ha dado en esta tierra y por lo tanto se convertirá en un errante en esta vida. Truman Capote, que no tiene nada que ver con el cristianismo, era un escritor norteamericano. Él dijo, si quieres cambiar el mundo, primero date una vuelta por tu casa. Y en esa proyección vas a poder cambiar tu mundo. Por eso estamos como estamos, mi hermano querido. Yo te pregunto algo. ¿Los gobernantes de la tierra son ejemplos? ¿Son ejemplos los gobernantes de esta tierra? ¿Son ejemplos los líderes de esta tierra?
¿Y de dónde salieron ellos? No los trajimos de Marte. No los trajimos de Marte. Salieron de nuestras familias. El descrédito al liderazgo espiritual a nivel mundial. ¿Por qué es eso? Porque viven una religión y no un temor de Dios. ¿Cuál es la solución entonces a todos estos problemas que aquejan a la humanidad? Y yéndonos a la raíz del asunto, tenemos que decir que hay una sola manera de que el hombre cambie realmente, y es teniendo un encuentro verdadero con Cristo. Y eso es algo que solamente cada uno tiene que saber. Y sus frutos tienen que hablar. Quiero leerle una parte de la Biblia, mis queridos hermanos y hermanas. Yo sé que hoy mucha gente va a volver a tomar fuerza y va a decir, me volveré a dar una oportunidad en Cristo. Hay gente que a lo mejor hoy vino por primera vez o por segunda o por tercera y está diciendo, ya no vale la pena pelear más. Porque las circunstancias me muestran que esto es así. Sin embargo, hoy, por este mensaje tomarán nuevamente una decisión. ¿Se acuerdan de Pedro? Toda la noche tratando de pescar algo. Él era un pescador, un experto, pero no logró nada. Y cuando volvía a la costa se encuentra con Jesús. Y le ve a Jesús y le dice, Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le dice, maestro, yo soy un profesional, conozco este lago desde que nací. Conozco cada uno de los pozos que hay en este lago. Yo lo podría hacer y no lo logré. Pero Jesús le volvió a decir, boga mar adentro, entra en las profundidades. Hoy te dice el Señor, metete en las profundidades. Y Pedro en un momento como que se despierta y dice, Señor, toda la noche pesqué, pero no quité nada. Mas en tu palabra, sobre tu palabra, esta no es la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a suponer que es la Biblia. Sobre tu palabra voy a caminar y voy a volver a tirar mis redes. Y la pesca fue milagrosa. Tal vez muchas cosas intentaste hacer con tus fuerzas, pero es hora de que le pongas a Dios en tu agenda. Y eso no es solamente pasar entre un rato y hacer una oración. Eso no es que yo voy a rezar por vos y ya te va. No, eso implica un cambio de vida total. ¿Se acuerdan de los falsos profetas? Jesús dijo, ¿cómo le van a conocer a los falsos cristianos? Por sus frutos. Y se acuerdan que poco más, ahí unos versículos después, vienen unos hombres y le dicen, Señor, hicimos un milagro en tu nombre, echamos demonios, hicimos grandes obras en tu nombre, y yo les diré, dice Jesús, jamás les conocí, y les echó de su presencia. La palabra conocer implica una relación íntima. Adán conoció a Eva y dio a luz a Caín. José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo, no tuvo sexo. La palabra conocer ahí es de esta forma. Gente, hicieron muchas cosas en mi nombre, pero jamás me acosté con ustedes. Nunca tuve intimidad. Nunca me conocieron, no saben quién soy. Creyeron que me conocían, pero ahí está mi palabra y no la leyeron. No la estudiaron. Jesús dijo, mediten en las escrituras porque en ellas tendrán vida eterna. Pero la gente cree que por saber uno o dos versículos de memoria ya sabe toda la Biblia. Y por leer algún que otro artículo, un escéptico cree que ya Dios no existe. Desechando conocer al Creador de los cielos y la tierra. Y viviendo según la vanidad de su mente. Yo voy a hablar un poco de eso el próximo domingo. Voy a hablar de la fe que sustenta, la fe que sostiene. Te voy a hablar de Noé. ¿Te acuerdas? Noé hizo el arca. ¿Por qué hizo el arca? Por fe. Y cuando vino el juicio de Dios, ¿qué hizo el arca? Flotó en medio de la adversidad. Solamente aquellos que tienen una fe genuina van a flotar en medio de la adversidad. No van a ser consumidos por lo que se viene dentro de poco tiempo más. Los que construyen su arca por fe. Su vida fundamentada en Cristo. Para hacer un poquito, cerrar mi apología, quiero leer algo de uno de mis autores favoritos que se llama John McDowell, a quien tuve el privilegio de conocerla hace unos meses atrás, de un libro que se llama Evidencia que sí con veredicto, y él plantea lo siguiente:
Y voy terminando ahora. Él plantea lo siguiente, él dice, si Dios hiciera hombre, entonces, ¿cómo esperaríamos que fuese? Si Dios fuera hombre, ¿cómo esperaríamos que fuese? Si realmente Dios viniese a la tierra. Y él hizo una lista. Primer lugar, tendría que hacer una entrada a la tierra de manera desacostumbrada, de una manera inimaginable que rompiera con todos nuestros conceptos, ¿sí o no? Si un hombre va a ser Dios, tiene que ser así. Segundo, tendría que ser sin pecado. Acá nadie puede decir soy Dios porque todos han pecado, yo también. Manifestaría lo sobrenatural en forma de milagros porque él tendría el control de lo natural. Si Dios realmente fuera hombre, hablará las más grandes palabras que se ha hablado jamás. Tendría una influencia duradera e universal. ¿Te imaginas si viene a la tierra y le conocen un puñito de personas y ahí termina todo? ¿O si es olvidado con el tiempo? No. Tendría una influencia duradera e universal. Ejercitaría poder sobre la muerte. Claro, si Dios es Dios, no tiene que morir. Marcaría la historia de la humanidad. Y cada una de estas características las cumplió Jesús. El nacimiento virginal, ser concebido sin la participación de un hombre, es una manera desacostumbrada a aparecer en la tierra. Y más aún en un pesebre siendo Dios. Los reyes magos, ¿se acuerdan? Se perdió la estrella y vinieron al palacio de Herodes a buscar al niño Dios. ¿Por qué a un palacio? Porque nacería el rey. Y ellos hicieron lo que hoy yo haríamos. Si van a ser un rey, me tengo que ir a un palacio. Sin embargo, el ángel le dijo, él no está ahí. Él va a estar en un establo. Totalmente loco, totalmente al revés. Ahora, en humildad, antes de Jesús, escuchen esto, es un dato histórico tremendo. Antes de Jesús, casi ningún autor pagano ha utilizado la palabra humilde como un cumplido. Fíjense, hoy en día si yo digo, fulano es humilde, eso es un cumplido. Pero eso es gracias al cristianismo. Hace 2000 años alguien decía, fulano es humilde, y va a decir, es un idiota. Aunque muchos también creen que así es, ser humilde es ser un idiota. El que atropella, el que patea, el que habla fuerte, ese es el mbarete. El que calla, el que habla otra mejilla, ese es un inútil, es un cobarde. Pero en fin, la palabra humilde es un halago. Sin embargo, los evangelios relatan el nacimiento de un rey y Dios en un pesebre, en la más absoluta pobreza y austeridad, perseguido y desterrado, entre animales y pastores, con una pareja de adolescentes temerosos como padres, sin dinero y lejos de su tierra y parentela. Parece que Dios buscó las circunstancias más humillantes posibles para que su entrada en la tierra de ninguna manera fuese algo normal o con un favoritismo. Cuando el misionero jesuita Mateo Ricci fue a China en el siglo XVI, se llevó ejemplares de arte religioso para ilustrar y enseñar a los chinos sobre el cristianismo a personas que nunca antes habían oído de Cristo. Llevó artes, cuadros para representar porque no hablaba el idioma. Y los chinos escogieron y acogieron a María inmediatamente como su diosa. Porque la veían con una corona espléndida, muy bella, blanca, linda. Y el sacerdote dijo, pero no es ella su diosa, es él su Dios. Y trae una cruz con un hombre golpeado, latigado, humillado. Y ellos dijeron los chinos, no queremos para nosotros un Dios fracasado. Queremos una mujer gloriosa como ella. Y el sacerdote Ricci entendió que el hombre busca gloria y que el Dios golpeado en una cruz luego confronta el razonamiento humano. Nadie pudo haber expresado de una manera tan magnífica la humillación de un ser humano. Fue sin pecado, fue perfecto, lo testifican los evangelios, lo testifican sus enemigos, lo testifican sus contemporáneos. Pero lo más importante, porque si uno dice, no, si uno testifica, o sea que si yo voy a testificar por Jesús, ustedes esperarían que yo diga lo mejor. Pero vamos a ver con aquellos que se consideraban su enemigo. Por ejemplo, el Corán lo sitúa sin pecado. El historiador cristiano Philip Schaff declaró, es, en una palabra, Jesús, la perfección absoluta, lo que eleva su carácter,
muy por encima del alcance de todos los hombres y lo constituyen una excepción a una regla universal, un milagro moral de la historia. John Scott dijo, la mayor razón que tenemos para creer en la impecabilidad de Jesús es que en sus más íntimos amigos creyeran en Él. Justamente aquellos que podían descubrir por la convivencia misma sus defectos, pero evidentemente no lo vieron y creyeron al punto tal que fueron capaces después de morir, no solamente ellos, sino sus familias, por expandir su maravillosa personalidad al mundo entero. Evidentemente sabían lo que hacían y entendían en quién creían. Yo capaz que me juegue por alguien que no conozco, porque me pueden idealizar a ese hombre. Como por ejemplo Hitler, el pueblo lo idolatraba, pero los que estaban cerca de él sabían que era un perverso, un pervertido, un hombre carne y hueso, un loquito. Pero por mantener el sistema le ensalzaban para que el pueblo crea que era un dios. Sin embargo, cuando murió el Führer, todos corrieron, todos se escaparon, muchos se suicidaron de los que estaban en su primer anillo, porque sabían que lo de él no valía la pena. Sin embargo, Jesús, sus 12, sus 70 y sus 500, le vieron con una personalidad tan perfecta que aún después de morir, resucitar e ir, dijeron, vale la pena que prediquemos este nombre aún, so pena de ser perseguidos, muertos, martirizados nosotros y nuestra familia, porque fue un hombre excepcional. Hermanos, yo me jugaré por muchos de ustedes, pero no sé si me voy a jugar a mi familia por ustedes. Y menos si es que sé que están mintiendo. ¿Me explico lo que digo? Si están diciendo la verdad, bueno, me juego. Pero si sé que mienten, no me voy a jugar. Y menos a mi familia. Y todos estos se jugaron por ese hombre. Evidentemente, esto es historia, esto no es mito, esto está escrito, estos son documentos. 22.000 manuscritos originales como ningún otro en la historia. Pero vamos a mirar lo que dicen los escépticos, que hoy en día son muy escuchados. John Stuart Mill dijo, pero ¿quién entre sus discípulos o entre sus seguidores era capaz de inventar los dichos atribuidos a Jesús? ¿O de imaginar la vida y el carácter revelado en los evangelios? Se preguntó. Aún David Strauss, el más enconado de todo lo oponente de los elementos sobrenaturales del evangelio, cuyas obras escritas trataron de destruir los hechos de Cristo, aún él, con su tajante, brillante e inteligente crítica del cristianismo, hacia el final de sus días, se vio obligado a confesar que en Jesús había perfección moral. Este Cristo es histórico, no mítico. Es un individuo y fue una persona real, no un mero símbolo. Se presenta como el más alto modelo de religión dentro del alcance de nuestro pensamiento. Y la plenitud perfecta es imposible sin su presencia en el corazón. Y el último que dijo, a Cristo es más fácil creer que existió a que se lo haya inventado. Porque su personalidad tan compleja, su enseñanza tan profunda, hacen que uno no pueda creer que alguien le haya inventado, y menos aún un grupo de ignorantes, marginados y despreciados galileos. Termino con esta anécdota e invito a la gente a pasar a orar, a entregar su vida a Cristo, con corazón sincero. Yo no voy a saber si es o no sincero el corazón con que pasan, pero los frutos dirán. Muchos dirán, yo ahora mismo, Señor, acepto a Jesús y llora. Yo no puedo saber, supongo que sí. Pero mañana, pasado mañana, la semana que viene, me van a ir diciendo si eso fue algo sincero. Porque tiene que haber un cambio. Charles Spurgeon, uno de los predicadores que más yo admiro. Ya conté varias veces a la iglesia esto, pero siempre repito porque hay una rotación de gente. No todos saben eso. Él dice, bueno, le dicen, vamos a probar la acústica del templo. Un templo inmenso en Londres, en el siglo XIX. Y él agarra y se para en el púlpito y para probar la acústica, sin micrófono, no había nada de esas cosas, él da un versículo de la Biblia, las palabras de Juan el Bautista, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Cuando dijo todo eso, después de unos minutos se acerca un hombre llorando y le dice: pastor, yo soy uno de los obreros del templo, estaba terminando unos revocos, una pintura allá en aquel andamio, y cuando usted dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y yo lo escuché, algo se transformó dentro mío. Entendí que soy un borracho, entendí que soy un pendenciero, entendí que soy un violento, entendí que soy le maltrato verbalmente a mi esposa, soy un pecador. Y llorando dijo: quiero tener a Cristo como mi Señor y Salvador. El pastor ni había predicado, él sencillamente citó un versículo, pero esa palabra da vida. Y si esa palabra no hace nada en tu vida, ya no hay más esperanza de que ninguna otra palabra pueda hacerlo. Si la Biblia no te llena, si la Biblia no te transforma, un estudio serio de la palabra, un mensaje serio, entonces te quiero dar la noticia de que ya nada puede salvar tu alma. Pero si vos sentís en tu corazón, de alguna manera, que hasta el momento, como Pedro, estuviste peleando con tus fuerzas, y Jesús te dice en esta noche: boga mar adentro, profundiza, quiero estar contigo en intimidad, quiero acostarme contigo, quiero conocerte. El Señor te da la oportunidad hoy, si quieres hacerlo. Y podés pararte, y podés pasar, y en este lugar clamar al Señor. ¿Por qué pararme y pasar? Por lo que la Biblia dice: venían y confesaban sus pecados y se bautizaban en el Jordán. Hombres, mujeres venían y por las calles, mientras iban al Jordán, iban contando sus pecados. Por la Biblia dice en el Antiguo Testamento, y esto un judío lo sabía, decía: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y venían y decían: yo he robado, yo he mentido, yo he conspirado, yo soy un hombre violento, yo he engañado, llorando. En el avivamiento de Gales al principio del siglo XX, dice que venían los hombres arrodillados a la iglesia por el camino confesando sus pecados y le reeducaban a sus bueyes, porque no le hacían caso solamente con palabras groseras y obscenas, y le reeducaron a sus animales. Hasta ese punto llegaron para que ninguna palabra corrompida vuelva a salir de su boca nunca. Esa es la convicción de pecado que produce una persona que realmente visitó de Dios. Y tal vez te pueda parecer un poco chocante lo que te voy a decir, pero si vos viniste aquí y no te importa nada lo que yo hablé, y te vas a tu casa, ya no es mi problema. Ya no es mi problema. Ni me voy a estresar siquiera, porque el mensaje de dado fue un mensaje claro, puro. Somos pecadores, hay que arrepentirse. Vení a Cristo ahora, si sentís que Dios te está llamando. ¿Hay alguien? Si no tiene, en este caso en el buen sentido, ¿hay alguien sin vergüenza acá? Adelante, caballero. Y en este, qué mejor día que hoy, que recordamos el nacimiento de Cristo, alguien diga: yo en mi corazón quiero que Cristo nazca. No voy a ser como un mesón que le va a decir: no tengo lugar. ¿Se acuerdan del mesón? No hay lugar para Jesús. Hay lugar. Quita todas esas cosas que no sirven para nada de tu corazón y vas a encontrar el lugar de Cristo. Quita todo el pecado que hay ahí, la soberbia, y vas a encontrar mucho espacio para que Cristo nazca en tu corazón en esta noche. Yo hago un último llamado y después oro, porque tampoco es esto de vender camisa ni zapatos. Esto es la oferta más grande del universo. Alguien aquí que no tenga vergüenza se para y viene, o si no tiene, si tiene vergüenza se va y se va con sus pecados. Adelante, adelante, señorita, adelante, joven. Bienvenida. Adelante. Aleluya, sigamos aplaudiendo, porque hay gente que está recibiendo. Vamos, 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 vamos. Se desata algo especial. Gente que no tiene vergüenza, gente que dice: necesito de Cristo, gente que dice: no tengo temor de confesar mis pecados, como yo lo he hecho, como ustedes lo han hecho. Yo quiero que oremos. Hay gente, algunos, para ser también sincero, algunos son gente que suelen venir a la iglesia, pero eso no quita que vuelvan a pasar.
porque Dios le está metiendo en un proceso de maduración, de sanidad y de fe, y Dios va a honrar eso en su vida. ¿Sí? Oramos. Vamos a orar a la iglesia. Padre Santo, doy gracias por esta noche, Señor. Yo no conozco a todos los que han pasado. Algunos sí, otros no, Señor. Pero yo sé que si ellos están aquí enfrente es porque tú has tocado sus vidas. Yo te doy gracias, Señor Dios, porque no solamente te salvas su alma de la perdición eterna, sino también transformas todo su ser. Oro en el nombre de Jesús por estos hombres, mujeres, niños, niñas y aún ancianos que están pasando, cada uno según su necesidad. Pero básicamente, Señor Dios, porque ellos necesitan de ti. Y así como tú naciste en la tierra, Señor, hace 2000 años, en este momento nace corazones, Señor, trayendo un profundo arrepentimiento, restauración, sanidad, un nuevo código, un nuevo ADN espiritual, para que puedan vivir en victoria en medio de un mundo. Señor, ellos no han tenido vergüenza de ti para pasar. Tu palabra dice, Señor, que si alguien no tiene vergüenza de ti acá en la tierra, tú tampoco tendrás vergüenza de ellos que te han nacido. Y así, Señor, con esta verdad, inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús.